muy buen día, un gusto de saludarles. Esto es Punto de Encuentro. Nací prematuro y la incubadora me quemó la vista total del ojo derecho y en un 99% del izquierdo. Perdí lo que me quedaba de vista 2 semanas antes de rendir mi examen de título como periodista. No me molesta que me digan ciego, pero prefiero que hablen que tengo discapacidad visual, y es que la ceguera no me define, va conmigo. Vamos a conversar con José Ignacio Cuadra Verdejo. ¿Cómo estás tú? Un gusto de saludarte. Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás tú y cómo están todos y todos los televidentes? Mucho gusto. Todo bien por acá. Muchas gracias por recibirnos. Oye, José Ignacio, tú eres periodista. Cuéntame un poquito previo al ser periodista y a lo que estás haciendo tú y a lo que has hecho como profesional. ¿Cómo fue vivir tu vida así con un 1% de vista de un ojo? Era súper complejo por cuanto veía como cuando la gente ocupaba la televisión con antenas. ¿Se acuerda que uno con la televisión con antena había momentos donde habían muy buena imagen y había momentos donde no había nada de imagen? Y eso en mi vida se trasladaba a mi época escolar. Entonces, de pronto pasaba que yo encontraba una moneda en el piso y a 5 metros la veía. Entonces eso generaba extrañeza de algunos profesores que me decían, oye, pero tú te haces el que no es. Entonces, eso fue marcando mucho mi vida porque veía muy poco para ser alguien con visión, pero veía demasiado poco para no ser ciego. Entonces era muy extraña la dicotomía que se daba con mi persona. Oye, ¿y cómo lo llevabas con tus compañeros? Porque en general, porque tú trabajabas, estudiabas en un colegio común y corriente, digamos, donde iban niños de todo tipo. Eh, ¿Te hacían mucho bullying en ese momento? ¿Ellos te ayudaban? ¿Ellos no se acordaban? ¿Cómo era ese tema con los compañeros? Mira, de la enseñanza básica de prekinder a octavo básico puedo decir que no tuve ningún problema. Sin embargo, cuando entré en la enseñanza media, hubo una época donde yo tuve desprendimiento de retina y eso me llevó a quedarme en casa y cuando volví al colegio volví muy gordo. Había subido mucho de peso porque tuve que estar 2 meses en cama. Entonces cuando regresé me volví víctima del bullying de mis compañeros. Entonces eso lo viví todo la segunda mitad de primero medio y todo segundo medio y era súper complejo por cuanto mis compañeros me pegaban, me empujaban, me escupían, y eso en un punto hacía creer que lo merecía, si total el diferente era yo. Felizmente en tercero medio conocí a un grupo de amigos que se convirtieron en mis hermanos de la vida. Me junto con ellos hasta el día de hoy, ya más de 12 años que salimos del colegio. Oye, era un bullying heavy, era un bullying, digamos, fuerte, ¿no? No era eso de solamente de ignorarte, pero lo lograste sobrellevar, lograste salir de ahí. ¿Tuviste algún tipo de ayuda? ¿Qué hacían tus papás, por ejemplo, o los profesores? ¿Te ayudaban? ¿Tenían claro que tú tenías esta discapacidad? O sea, mis profesores y mi familia siempre tuvo claridad del problema que yo vivía, en el sentido de que en esa época no existían celulares adaptados, ni computadores, ni nada de eso. Entonces, todo funcionaba más por la intuición. Mis papás, por ejemplo, como yo veía muy poquito, con lápiz pasta, me iban marcando la línea de los cuadernos. Tenía varios profesores que, por ejemplo, me citaban fuera del horario común y me hacían clases de matemática aparte, porque como yo no podía ver el pizarrón, no podía interactuar. Pero yo creo que todo fue en una época de ensayo y error. Porque muchas clases como educación física, por ejemplo, a mí me eximieron. En vez de decir, oye, pero quizás tú podías tener un entrenamiento diferenciado. Entonces, hace 20 años atrás, creo que han cambiado para bien las cosas. Antes era todo intuición, más que algo concreto. Oye, ¿tú crees que realmente han cambiado las cosas? Hoy día has visto cómo se ha incluido en general la gente con algún tipo de discapacidad, no necesariamente visual, pero en los colegios está incluido eso, ya se tiene conciencia más bien de que hay que hacer una distinción, así como te hacían algunos profesores que dices tú que te citaban aparte, etcétera. Pero hoy día eso existe o es más bien la expresión de un deseo. O sea, de parte del ministerio existe con los programas DUA o PIE, donde se habla de que
acceso al conocimiento no es igual para todos. Lamentablemente, la falta de recursos y que no esté tan contemplado en las mallas académicas dificultan el proceso. Por ejemplo, mira, imagínate, tú tienes un chiquito que está en kinder y tú llegas un día y le dices, mira, te voy a pasar un punzón y una esponjita y tienes que hacer puntitos. Y te enseño a escribir en braille. O te enseño que si tú haces así, estás haciendo gracias en lengua de señas. Entonces, ese tipo de cosas faltan. Las personas con discapacidad, lamentablemente, estamos siendo invisibilizadas en los grandes medios. Piensa, tú, ¿cuál es el último personaje que tuviste con discapacidad en algún programa de televisión? No hay. Y si vamos a la historia, el más clásico, Superman. ¿Y Superman cómo escondía sus poderes? Con Clark Kent. ¿Quién iba a pensar que alguien que ocupaba gafas iba a poder salvar el planeta? Entonces, ese tipo de cosas nos falta cambiar. Ahora sí, si vemos el vaso medio lleno, hoy día tenemos la discusión. Tenemos, por ejemplo, la necesidad de implementar esta ley de inclusión laboral. Entonces, hay cambios. Quizás no como uno lo quisiera, pero de que hemos avanzado, se ha avanzado, y mucho. Genial. Y tú tengo entendido que trabajas para ello en este momento, pero antes de eso, cuéntame, tú alcanzaste, dices, a tener un porcentaje pequeño, digamos, de visión, justo hasta que te graduaste de Sí. periodismo, de hasta que te titulaste, ¿no? Ahí no tuviste, me imagino que, o sí, tuviste algún tipo de problema en la escuela de periodismo, No, felizmente, ¿no? mi paso por la universidad fue muy grato por Ya. cuanto yo iba entregando propuestas, por ejemplo, en la sala donde a mí me hacían clase, las salas tenían un computador que ocupaban un programa que iba leyendo la pantalla. Entonces, yo iba haciendo las pruebas en los mismos tiempos que mis compañeros, solo que yo ocupaba un pizarrón. Por ejemplo, cuando tuve que dar mi examen de tesis, yo pedí ocupar el estudio de televisión. ¿Por qué? Porque como veía poquito, los contrastes me servían para identificar las láminas y no hubo ningún problema. Sin embargo, cuando llegó el examen de título, es un lunes, yo me despierto y digo, oh, ya no veo nada. Escribo a la escuela y me dicen, pucha, José, lo lamentamos y te vamos a dar, en atención a la que te está pasando, 2 semanas extras. Y fue súper duro porque cuando fui a rendir el examen de título, lo primero que pasó, como todavía no estaba acostumbrado a no ver nada, saludé de espaldas a la gente. Entonces fue súper fuerte esa imagen, me acuerdo para mi señora, mi mamá. Pero cuando rendí el examen me fue bien. Me saqué un 6,5, me acuerdo, porque fallé en algo. Lo que sí estaba tan mal que no participé de la titulación. No me sentí capaz de ir a titularme y estar en una ceremonia sin ver. Porque si bien nunca había visto mucho, para mí era una enormidad. Y cuando lo perdí, se me fue el atardecer. Ahí te diste cuenta la enormidad que sí veías. Oye, Claro. a ver, José Ignacio, vamos ahora a tu vida profesional. Tú trabajaste terminando la universidad, cuando una vez que ya te titulaste, ¿qué te fuiste a hacer? ¿A dónde te fuiste? ¿Cómo fue el paso a la vida laboral? Porque si bien, claro, uno estudiante, ¿no? Con esa discapacidad, pero resulta que en la vida laboral la gente exige, ¿no? ¿Cómo te las arreglaste ahí? Mira, fue súper complejo viendo poco buscar trabajo, entonces viendo mucho era más difícil. Y mis primeros dos trabajos llegaron al mismo tiempo. Por un lado, mi profesora de tesis, mi guía de tesis, me invitó a trabajar con ella en el magíster de periodismo de la Católica de Valparaíso. Entonces empecé a trabajar ahí como community manager. Y en paralelo, como yo estaba buscando dinero, algo que muy poca gente sabe, yo busqué o postulé a una práctica en el Departamento de Comunicaciones de la Cámara de Diputados. Y en esa práctica quedé. Entonces un día voy a la entrevista con la persona que estaba a cargo y me dice, oye, pero tú estás titulado, ¿por qué estás buscando una práctica? Y yo le digo a la que era entonces mi jefe Fabio, le digo, pero es que no me quieren dar trabajo viendo poco, imagínense ahora viendo nada. Prefiero una práctica a nada. Y ella no sé qué sentido le dio, y ella me dio la posibilidad de mostrar mi trabajo en el Congreso, donde lamentablemente no se difundió mucho, pero yo incluso tengo un programa de televisión. Ustedes lo pueden buscar ahí en YouTube, se llama Arcoiris. Es el primer programa de televisión hecho por un periodista con discapacidad visual en Latinoamérica.
Oye, y cuéntame cómo fue, porque tú eras además locutor, ¿cómo te las arreglabas con el tema de los libretos? ¿Los escribías tú mismo? ¿Los pasabas a braille? ¿Cómo fue? ¿Cómo pasaste a braille además? Porque tú en los colegios comunes y corrientes no tenías. En la universidad me dices que sí, usaban un programa especial, exactamente. ¿Cómo te las arreglaste para tus libretos, por ejemplo? Mira, yo ocupo un programa que te va leyendo la pantalla en el computador, que este programa tiene la misma voz que tiene el Google Maps o el Waze. Ya, Entonces, esta voz va hablando. Mira, voy a apretar algo, a ver si suena un poquito. ya. VoiceOver activado Zoom.uf. Zoom reunión. Reunión de Zoom. Ventana. Miriam Contreras. Audio de la computadora no VoiceOver de ¿Se escuchaba eso, no? Claro, perfecto. Sí, sí, Esa sí. voz, esa voz es la que ocupo yo y esa voz se llama Paulina, te la presento. Su nombre es Paulina y esta chica me va acompañando en todo lo que hago. Yo, por ejemplo, cuando hago mis capacitaciones, yo a las PPT les pongo audio para guiarme en los títulos. Entonces, como yo el teclado me lo sé de memoria, yo sé dactilografía, trabajo con el celular, con el computador sin mayor problema. Perfecto. Oye, cuéntame ahora, a ver, ¿hiciste este trabajo en el Congreso por cuánto tiempo? Sí, güey, yo partí Ah, haciendo libretos para niños pequeños, después de televisión, y ahora hago un programa que se llama Vanguardias, donde voy conversando con diferentes personalidades del quehacer cultural y científico nacional. Está ahí en plataformas digitales, por si lo quieren escuchar, acompañado de buena música. Y también trabajo haciendo libretos para el canal de televisión. Ahí cuando ven estos formatos de explicación de los distritos, ese tipo de cosas son de mi autoría. ya, correcto. Así que sigues trabajando ahí, qué bueno, qué bueno. Sí, Para ti es gratificante ese trabajo? sí, es gratificante primero porque estoy en un lugar que debiera honrarnos a todos, ¿no? Trabajar en el Congreso para el Estado debe ser importante, pues, no cualquiera llega ahí. Segundo, he tenido compañeros súper apañadores, gente buena que me crucé en el camino y visionaria, porque también se han sabido adaptar conmigo, pues hubo un tiempo que estuve súper presencial, después con la pandemia me volví híbrido y ahora estoy de forma más remota acá desde mi casa. Ya. Oye, a ver, Juan Ignacio, cuéntame, tú además te has ido capacitando y haciendo capacitaciones, ¿no? Tengo entendido que trabajas mucho por el tema de la ley de inclusión, que hasta hace muy poco, que hace muy poco, digamos, partió, ya entró en vigencia, y que cada empresa obliga a tener a una persona, una empresa específica, digamos, de más de, tú me contarás ahí, de más de X cantidad de trabajadores que tienen que tener a una persona a cargo. Cuéntame cómo es eso de las capacitaciones. Mira, te cuento, yo toda mi vida, en paralelo a mi trabajo en el Congreso y otros trabajos que he tenido, siempre he trabajado haciendo capacitaciones hasta que aparece esto de la ley de inclusión laboral. Y es Ujú. así como a mí me llaman de diversas empresas a hablar del tema, porque ustedes deben saber que la ley de inclusión laboral no tiene grandes acápites, es un texto relativamente corto, donde en su punto central dice que toda empresa de 100 o más trabajadores tiene que tener al 1% de ellos con discapacidad o credencial de discapacidad o pensión de invalidez. Ahora la norma cambió y pasamos del 1 al 2. Y esa es la problemática en la que estamos, porque no hemos cumplido con el 1, menos vamos a cumplir con el 2. Y es en eso en lo que me estoy moviendo yo. ¿Por qué? Porque conscientes de que la ley no estaba funcionando, se generó la idea de crear el gestor en inclusión laboral, que es Sí. un encargado de la empresa de recursos humanos que tiene que lidiar entre la parte gerencial y la parte operativa para incluir a personas con discapacidad. ¿Y cuál es el tema? Tú para lograr esa certificación tienes que rendir un examen en Chile Valora. Yo hice el curso, voy a dar la prueba y adivine qué. La prueba no era accesible para alguien que no puede ver. ¡Oh! ¡Qué cosa más Tuve que reclamar, absurda! pasaron 5 meses en lo que pude dar la prueba. Y eso qué da cuenta. Da cuenta que desde el Estado no existe la visión de que la gente con discapacidad pueda tener algún cargo de mayor confianza. Los que somos profesionales con discapacidad, estamos demasiado preparados para vender queques, sobrecalificados para vender queques, pero generamos muy poca confianza para tomar cargo de alto valor. Tiene que pensar que, mire, yo soy periodista, tengo un postítulo, tengo diplomado y sigo haciendo un montón de actividades y cada vez que me invitan a algún lugar, a mí me felicitan.
¿Por qué ese primer título no me lo regalaron? Yo no te Claro. puedo ofrecer por hacer bien tu trabajo. Y es a eso a lo que vivimos con las personas con discapacidad. ¿Y por qué me gusta a mí tratar este tema? Porque yo felizmente estoy incluido laboral y socialmente, pero no me gustaría que otra persona pasara por la tristeza que tuve que vivir yo, que vivió mi familia. O sea, el llanto de mi mamá cuando dijo, hoy mi hijo quiere estudiar y no tiene cómo, no me gustaría verlo en ninguna otra mamá. Y por eso estoy yo acá. Oye, ¿te ha pasado mucho esto de cosas incongruentes, como dices tú, esto, fui a dar la prueba y no había una prueba para una persona discapacitada, siendo que era para pidiendo profesionales y para hacer un tema de los gestores, ¿no? Que tengo Claro. entendido que tú estás haciendo ahí las capacitaciones. ¿Te ha tocado mucho, a lo mejor en otro rango, en otro tipo, en otro estilo, pero te ha tocado mucho ver eso? O sea, sí, porque como sociedad somos incongruentes. Todo el mundo dice que quiere incluir, que quiere ser diverso, pero a la hora de la verdad no acontece. Yo, por ejemplo, como le comentaba, este programa de televisión que hice en el Congreso, en su primer momento quisimos postularlo a Teletón. Quisimos decir, oye, queremos que Teletón inviten al José a participar. Y de vuelta me dijeron, oye, pero es que es muy complicado que alguien que no ve salga en pantalla. O Claro, sea, Teletón. Entonces, claro. pero uno, ¿qué tiene que hacer con esas cosas? Uno tiene que tomar esas cosas y guardárselas en el bolsillo y ocuparlas como combustible para generar los cambios, porque los cambios son incómodos. Usted mismo, con este espacio, ¿o no? Hace 15, 20 años atrás esto era impensable, impensable, que la Absolutamente comunidad impensado. pudiera conversar. Absolutamente impensado, incluso yo misma me preguntaba de cómo lo hace, estas cosas que te estoy preguntando a ti, cómo lo haces con los libretos, por ejemplo, cómo lo haces para, bueno, ya has aprendido, tengo entendido que eres muy exitoso en TikTok y estás echando a andar tu canal de YouTube, tengo entendido también, haces muchos videos, ya sabes manejarte en cámara, a pesar de que tú no te puedes ver en este momento, ¿cómo lo haces? Mira, yo tengo la suerte de contar con una compañera a toda prueba, mi pareja. Ella también es periodista, nosotros nos conocimos en la universidad y de hecho la idea de montar todo esto fue de ella. Y ha sido súper bonito porque de repente nos han parado personas en la calle diciendo que el contenido les gusta, porque la gracia que tiene el contenido donde sale principalmente mi señora, mi hija, Lucy, mi Rita y mi hija Laura, es que nosotros hablamos de la discapacidad y de la inclusión desde una perspectiva de algo bueno, de algo hay algo en lo que hay que creer y no verse obligado. Entonces eso a la gente lo agradece y le gusta porque finalmente muchos no sabemos cómo enfrentar la discapacidad. Entonces, ¿por qué va a ser malo preguntar? Entonces, de repente, mi propuesta de valor es esa, es mostrarte posibles respuestas y que tú veas que al final del día todos queremos ser felices, solo que hay formas distintas, ni mejores ni peores, pero diferentes. Oye, ¿y cómo lo haces con las capacitaciones? Tengo entendido que tú haces las capacitaciones a las empresas, a personas que quieren ser gestores y toda esa parte, ¿no es cierto? ¿Cómo lo haces? Claro, ¿Te llaman en forma particular? Porque eso es como un pituto, llamémosle, ¿no? claro, sí, pero es un Entre poquito que comillas. yo estoy tratando de que se rentabilice y se vuelva de forma más formal. Bueno, por un lado, a mí me ubican porque yo trabajo en un portal que se llama Charlas Motivacionales Latinoamérica, donde somos muchos los conferencistas. Yo ahí estoy como director del Departamento de Inclusión y de Diversidad. Y por otro lado, porque las mismas redes sociales me han servido como una suerte de cebo, de miel, así como me ha llamado gente de Tucapel, Cruz Verde, Derco. Yo tengo la gracia, Miriam, que todas las veces que yo postulé un trabajo, nunca quedé. Y en todos los trabajos que he tenido y que tengo, en todos me han llamado. Entonces, las redes sociales se volvieron como mi carta de presentación, porque es gracias a las redes sociales que la gente disipa las dudas. Pues dice, oye, pero en realidad, mira, él habla de esto, él hace esto otro. Entonces, no hay miedo, solo hay curiosidad. Y cuando tú conviertes la duda en curiosidad, diste un paso adelante. Oye, ¿cómo lo toma? Bueno, tú dices que conociste a tu señora en la universidad, eran compañeros.
¿Cómo lo toma tu pareja, tu familia, tu hija, tus papás? Decías tú que habían tenido al comienzo, bueno, él quiere estudiar y cómo lo hace, etcétera. Porque en realidad la vida está hecha, la sociedad en realidad está hecha como para personas que tienen todos los sentidos y que se manejan perfectamente bien en todo. No digo que tú no lo hagas, pero tuviste que aprender a. Claro que sí. Pero por ejemplo, imagínense, hoy día hay un corte de luz en su casa y estamos usted y yo. ¿Quién estaría en desventaja? Ah, absolutamente yo. Claro. Entonces, finalmente la discapacidad emerge en base a eso, a las circunstancias. Y el trabajo que yo vengo desarrollando con mi señora y mi hija es súper interesante porque permite, por un lado, tener un emprendimiento y por otro, mostrar mi faceta más de periodista. Porque a mí me encantan los temas de inclusión, pero yo finalmente soy periodista, entonces ahí también hago entrevistas, conversación con gente de diferentes ámbitos de la vida. Y es súper interesante, por ejemplo, estar hoy día acá con usted. Porque ahora yo soy el entrevistado. Entonces, respondiendo la pregunta, ha sido solo cosas buenas porque ¿cuántos periodistas hay? Miles. Miles. Pero ¿cuántos periodistas con discapacidad? Muy pocos. ¿Y cuántos periodistas felices y simpáticos como yo? Solo yo. Y Y ese además, es y mi- además periodistas que son que con algún tipo de dificultad y que están trabajando hoy día, ¿no? Porque hay muchos periodistas, pero hay muchos que están cesantes también, que están, no También, sé, pues, está haciendo. difícil la cosa, contarle a la gente en la casa. Está difícil Claro, para nuestros amigos, porque hoy día nos piden hacer de todo, ¿no? De repente te piden sacar fotos, escribir textos, falta que sí, vaya a pagar la boleta, ¿no? claro, exacto. Oye, ¿y sigues con tu programa de televisión entrevistando gente, políticos, gente de la cultura, etcétera, así a distancia como estamos hablando hoy día? No, lamentablemente lo que yo hacía en televisión se cortó justo por el día del estallido social. Ese día Ya. habíamos grabado nuestro último capítulo y teníamos listo un viaje a Rapa Nui. Y por motivos de la pandemia, después hubo corte de presupuesto y eso quedó ahí como una bonita experiencia. Hay 5 capítulos dando vueltas por la red. Yo en paralelo a lo que hago en Radio Vanguardias, me dedico a las capacitaciones y en Instagram, para los amigos que están siguiendo, es joseignacio.cuadra. Ahí yo hago lo que he denominado los jueves de Pepe, donde me voy juntando con diferentes personalidades de la televisión, de la cultura, y vamos conversando de la vida. Finalmente, eso es lo que nos mueve a todos, vivir. Y lo que yo busco es entender qué le lleva a esa persona a vivir de una forma y no de otra, porque ahí está el secreto. Oye, y no solamente tu tema es inclusión, me imagino que también hay temas de contingencia, hay temas de actualidad, de distinto estilo, ¿no? Claro que sí, porque a mí me interesa principalmente todo lo que nos invite a pensar, la educación, por ejemplo. Yo creo que los temas de educación, de diversidad, de género, son temas súper importantes que tenemos que tener en la palestra, que nos permiten ir construyendo una sociedad no mejor para mañana, mejor para hoy en la tarde, porque así como va este planeta, si no lo cuidamos, no va a haber mucho que heredar. Entonces, para mí es interesante toda iniciativa que busque de hacer de esto un mejor lugar, yo intento promoverla. Yo creo que ese es el fin máximo del periodismo, promover, difundir, mostrar. Claro, no necesariamente solamente estar atacando o estar visibilizando, haciendo, no sé, algún tipo de denuncia, por ejemplo, ¿no? Que es válido, pero es un tipo de periodismo que a lo mejor tú no has querido, en el que no has querido incursionar, ¿no? Es que ¿sabes lo que pasa? Que la denuncia yo la encuentro súper interesante y ¿Mm? válida, pero a poco andar se queda corta, porque ya, supongamos yo me dedicara a la denuncia de la inclusión laboral. Me quedo corto al segundo. Así que voy a decir, oye, no se cumple la Ah, ley, esta empresa no contrata, pero ¿y eso de qué sirve? Hay que mostrar fórmulas de cómo esta empresa sí contrata, cómo esta empresa sí cumple la ley, cómo esta empresa, aunque se esté equivocando, tiene ganas de intentar. Eso a la larga vende menos, pero dura más. Porque si me quedo en la pura crítica y la denuncia, no hay cambio. claro, Sigue todo. Y encima claro. nos ponemos tristes al ver lo mal que están las cosas. Perfecto. Oye, para ir terminando, Juan Ignacio, cuéntanos dónde te José, pueden José ver. Ignacio. ¿Ah? José Ignacio. ¿Y qué te dije? Juan Ignacio. Ah, no, 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 me equivoqué, Oh, si me vas a perdona. poner triste, po. No. Perdona, perdona. No, oye, José Ignacio, cuéntame, para ir terminando,
¿dónde te pueden ver tus seguidores? Bueno, ya sabemos, pero ¿dónde te pueden ver? ¿Cuáles son tus canales en este momento? Porque, por ejemplo, tú sé que eres muy exitoso en TikTok y tienes algunas también, muchas cosas en Instagram. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde se te ven? ¿Dónde se te escucha? A mí se me encuentra en todo donde te quiera buscar. Yo estoy en Spotify, estoy con el programa este, Vanguardias, en el apartado de la radio de la Cámara de Diputados. Estoy en Instagram como joseignacio.cuadra. También estoy en TikTok. Y ahora estoy con mi canal de YouTube que se llama El José la hizo, donde ahí voy mostrando cosas de la vida diaria que uno va viviendo. También estoy en LinkedIn, donde ahí te puedes leer mis ensayos sobre el mundo laboral, y en mi sitio web www.josecuadra.cl. Es decir, estoy donde usted me quiera buscar, me va a encontrar. Oye, ¿y si hay algún empresario que quiere llamarte para hacer el tema de la capacitación? Me puede escribir a mi mail contacto arroba josecuadra.cl, o buscarme en las redes sociales que le dije yo, gustoso de conversar y de entender que finalmente, si este mundo hubiese querido que fuésemos todos iguales, no existiría el arco iris. ¿O no, Miriam? Claro que sí. Oye, ¿cómo lo ve el tema? ¿Cómo trabajan el tema con tu señora? Con tu hija, bueno, me imagino, chiquita, va al colegio, pero con tu señora, ¿ven cómo lo hacen a media? ¿Ella trabaja aparte además? ¿Cómo es el día a Bueno, día de nuestro día ustedes? laboral funciona de la siguiente manera, Miriam y ¿Mm? amigos que están siguiendo el programa. Partimos la jornada a las 6 de la mañana. A esa hora me levanto yo, despierto a las niñas, ellas se bañan, sacamos a pasear al perrito, y ellas a las 7:30 de la mañana se van al colegio. Nosotros vivimos en Viña y mi hija estudia en Valparaíso. Después mi señora vuelve a las 8:30, toma el desayuno conmigo y se va a trabajar. Y yo me quedo todo el día en la casa trabajando, haciendo clases o saliendo, dependiendo de dónde me depare mi destino. Yo tengo la suerte que en mi trabajo del Congreso y en algunas capacitaciones son telemáticos. Entonces tengo disponibilidad prácticamente total, salvo unas capacitaciones, unas clases que estoy haciendo ahora en el sur de Chile. Y lo más divertido de todo esto que hacemos, Miriam, es que mi hija Laura se llama mi hija, ella tiene sueldo. Ella cuando sale en video y grabaciones, ella cobra, ella es como Shakira, ella factura. Entonces ella tiene su comisión. Qué bien. Sí, pues obvio, pues si estás trabajando también, obvio que Sí, pues, sí, que tienes que tener su recompensa, ¿no es cierto? claro que sí, sí. Además de trabajar contigo, de trabajar con la mamá, etcétera. Oye, muchas gracias. No me voy a equivocar ahora, José Ignacio, por haber estado hoy día con nosotros, porque, a ver, tú tienes una marca personal que me da la sensación de que es con mucha alegría, a pesar de todo, por todo lo que has pasado, cómo lo has logrado superar. Es que ¿sabes lo que pasa, Miriam? Yo hubo mucho tiempo que yo, cuando era muy chiquito, yo vivía muy triste cuando veía muy poco, decía, oh, ojalá que algún día viera bien. Pero cuando perdí lo poco que tenía de vista, dije, uy, y pensar que me pasé tantos años esperando algo que nunca llegó, en vez de haber valorado lo que tenía, ahí mi vida cambió. Porque, por ejemplo, yo te cuento, súper cortito, yo con mi señora alcanzamos a pololear, yo viendo solo 9 meses, y ella se quedó. Y yo no puedo ser desleal a ese regalo. ¿Cómo le voy a entregar una vida de tristeza a alguien que decidió quedarse? No se puede. Si no, este mundo vino a ser feliz y a pasarlo bien, ¿o no? Claro que sí. Oye, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Conversamos con José Ignacio Cuadra Verdejo, periodista con ceguera, padre y consultor en inclusión laboral, diversidad y comunicación. Además, es el único periodista con discapacidad visual que tiene o tuvo un programa de televisión, pero que hace cosas en TikTok, que hace cosas en Instagram. Usted lo puede seguir en sus redes sociales. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias, que estén muy bien. Igualmente, que estén muy, muy bien. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado hoy día en este punto de encuentro.